para ya terminar con la lactancia, ¿qué cosa puede y no puede consumir una mujer que está dando de lactar? ¿Puede tomar café? Sí, por supuesto. Puede tomar café, ¿no? Hasta 200 miligramos de cafeína por día, y un buen espresso tiene 65. Un buen café americano tiene 165. Un cappuccino tiene 65. Y un café pasado negro, gota a gota, 200. Significa que a la mamá le podemos decir, tómate un café del que más te guste por día. Así es. Y si eres loca expreso, uno en la mañana y uno en la tarde. No pasa nada. Así, café pueden. ¿Pueden comer sushi? Es una pregunta complicada, pero en realidad... De un lugar confiable. Ya, ok. De un lugar confiable no habría problema. El tema de las comidas crudas es más para las embarazadas. Más para las embarazadas. Más para las embarazadas, claro, que para las madres que están dando de lactar. Porque nadie debería comer sushi o ceviche en un lugar no confiable, ¿no? Es cierto, pero sí, en realidad, a ver, la madre puede comer lo que quiera. Así es. Eso está claro. ¿Va a cambiar lo que coma la consistencia o la característica o el sabor de la leche materna? Sí, sí, es verdad. Un poquito, sí. A ver, mientras más comas todo lo que una mamá coma va a pasar en alguna proporción muy pequeñita por la leche materna. Un 2%. Ya, todo lo que la mujer coma va a pasar por la leche materna. Entonces, mientras más comas de un producto, es lo que yo le digo a la mamá, más concentrado va a estar en tu leche. ¿A qué me refiero? ¿Te gusta comer un chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Ok, cómete un cuadradito, una barrita de chocolate en la mañana o en la tarde y listo. Si te comes un chocolate mañana, tarde y noche, la composición del cacao dentro de tu leche va a estar mayor de lo normal y podría generarle algún malestar al niño, que es un recién nacido que no está acostumbrado a tolerar el cacao. Lo mismo pasa con el chifa, ¿no? La cantidad de Ajinomoto, ya o soya, que son componentes que pueden generar alergia. Sí. Si es que la madre come mucho de estos componentes, puede ser que se concentre más en su leche y le genere algún malestar. ¿Eso quiere decir que es dañino? No, no es que sea dañino. Lo que pasa es que puede caerle pesado al niño. Es más, hay mamás que, no hay un estudio, pero hay mamás que dicen, sí, cuando yo como manzana, a mí me cae mal. Y cuando he comido manzana y me ha caído mal, a mi hijo también le ha caído mal. Claro, porque hay ciertas alergias o ciertas intolerancias que se heredan. Entonces, si sabes que hay algo que te cae mal a ti, puede ser que le caiga mal a tu hijo, evítalo. Y por otro lado, si hay algo que sientes que a tu hijo le ha caído mal, ¿no? Mira más o menos 12 horas para atrás y probablemente eso que lo comiste o ese componente que estaba en lo que comiste puede ser lo que le genera algún malestar. No le va a hacer un daño, pero lo puede hacer que esté un poco cólicos e incómodo. Eso es un mito, ¿no? Todo lo que comes le va a pasar gases al bebé, y en realidad, a pesar de que científicamente no existe un autor que te diga este alimento te va a dar gases, pero no podemos desestimar millones de testimonios de madres que te dicen, cuando yo como esto le cae mal a mi bebé. Entonces, tú lo acabas de decir, es prueba-error. Si yo comí lentejas este mediodía y esa noche le fue fatal y lo vuelvo a hacer como lentejas y ya sé que prueba-error, entonces bajo la cantidad de lentejas o quizás no las como y se acaba el problema. Y puede pasar con la piña, con la manzana, con los garbanzos, con el brócoli. Sí. Prueba-error. Cada mamá tendrá... Error. Y sí, ver más o menos 12 horas para atrás, ¿no? Porque entre que la madre lo come, lo digiere, esa sustancia se metaboliza y llega a la leche materna, el bebé se lo come y hace síntomas en el bebé, son más o menos 12 horas. Y eso, no tanto con esos compuestos, pero se ha visto con los niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, ¿no? Cuando la madre ingiere algo que tenga componente de proteína de leche de vaca, los síntomas normalmente en el niño se ven 12 horas después. Claro. Y eso va a haber un episodio para hablar de lactancia y alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, ya hemos hablado de la leche materna, de eso. No quiero dejar de mencionar el calostro. El calostro, tan santificado y a veces no considerado, tiene unas características importantes. La primera es que es escaso. Los niños van a bajar de peso los primeros 3, 4, 5 días, entre otras cosas porque nacen con mucho líquido en el cuerpo y lo van a botar por la orina, pero también porque van a utilizar sus reservas para alimentarse esos primeros días en que el calostro es escaso. Y el calostro no es tan rico en grasas ni en carbohidratos, es más rico en proteínas, que son anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas. Entonces tiene un valor inmune valiosísimo, más que nutricional. Entonces a veces las mamás se frustran porque piensan que su bebé al inicio no está comiendo bien y además le han dicho que está bajando de peso y además ha visto su calostro y dice, esto no es leche. Salen gotas, ¿no? Salen gotas. Entonces, que entiendan que el calostro es normalmente escaso, que el calostro le está dando una gran cantidad de vacunas valiosísimas y que después de 72 horas va a cambiar su composición y va a aumentar su volumen. Así que
paciencia. Y afortunadamente esos 2 o 3 primeros días estás en una institución de salud, para bien o para mal. Porque a veces para mal es que te dicen, uy, mira, está bajando de peso. Y llega una fórmula, ¿no? Sin poner a una fórmula como algo malo, ¿no? Porque hay que hablar tiene también. sus indicaciones. Tiene sus indicaciones. La fórmula no hace daño, no es tóxica ni es veneno, pero siempre la leche materna será mejor. Así es. Pero hay niños alimentados con fórmula y no pasa nada. El problema más que la introducción de la fórmula, Gustavo, es el mal manejo del uso de la fórmula después. Porque claro, normalmente cuando tú indicas la fórmula, la indicas por una razón. El problema es que si esa fórmula, cuando el niño se va a la casa, no es controlada, sí está demostrado que genera obesidad, diabetes y alergia. Sí, una ganancia excesiva de peso en el primer año de vida, ¿no? Un neonatólogo, no voy a decir prolactancia, porque todos somos prolactancia siendo neonatólogos, pero la función de un neonatólogo cuando introduce una fórmula es decirle a la mamá que ni bien la introducimos, hay que ver dónde la sacamos. La fórmula se introduce, se revierte lo que sea que haya ocasionado que se tenga que utilizar y luego hay que pensar cuándo la sacamos. Y puede demorar un día, 2, 3, 4, pero hay que tratar de sacarla lo antes posible, siempre y cuando la condición del niño lo permita. Todas las medicinas que tome una madre que está dando de lactar van a pasar a la leche. Igual que los alimentos. Pero generalmente los fármacos van a ser compatibles, pero hay algunos que no. Entonces, cada vez que una mamá necesite o decida tomar una medicina, debe consultar con el pediatra de su hijo o el ginecobstetra. Quizás el pediatra o el neonatólogo está un poquito más empapado en esto que el ginecobstetra. Algunos lo están, pero incluso los ginecobstetras nos preguntan a nosotros. Sí. ¿no? Y hay listas y hay programas y todo, pero por más que tengas acceso a una página, pregúntale al pediatra de tu bebé y te dirá si puedes o no puedes tomar. Porque a veces nada más tienen una curación dental o tienen una patología previa o nueva y tienen que tomar antibióticos, corticoides, etcétera. O tienen dolor y quieren un analgésico. Dolor post-cesárea, y es importante saber que la mayoría son compatibles, pero hay que preguntar, ¿no? Algo más de leche para ya terminar y cerrar con el último bloque. No, yo creo que hemos hablado bastante. Sí dejar en claro de que la leche materna siempre será lo mejor. La leche materna cambia a lo largo de las horas y de los días para suplir las necesidades del recién nacido. Como dijiste, el calostro normalmente está los primeros 2, 3 días y de ahí la leche cambia. Pero cambia después también. Es decir, cuando el niño cuando la mamá tiene 15 días o 20 días o un mes de haber dado a luz, la leche también sigue cambiando. Va bajando en proteínas y por eso es que es importante que el niño reciba la leche de su madre. Porque la que está produciendo es la que el niño necesita en ese momento. Claro, no es una secreción materna. Muchos dicen que es un órgano cambiante, dinámico, porque la leche que produces en la noche es rica en melatonina, claro, que es una neurohormona que hace dormir al ser humano, se hace dormir a tu bebé. La leche de inicio de lactancia, empiezas a dar la teta, esa que sale al inicio es diferente a la del final, que es más grasosa. Sí. La leche del primer mes es muy distinta a la de los 2 meses, o 3, 11, 18, 24. Y si tu bebé se enferma, hay una conexión inalámbrica entre el niño y su mamá que hace que esa leche cambie y se enriquezca en inmunoglobulinas, o sea, en anticuerpos. Si la mamá enferma, también cambia. Y si una mamá tiene gemelos y el de acá pesa 3 kilos y el de acá 1500 y este come de acá y este de acá, la leche se ha visto que también tiene diferentes concentraciones acorde a cada niño. Significa que hay una conexión inalámbrica entre la madre y sus hijos que hace que la leche sea dinámica y se adapte a las necesidades en edad, necesidades hasta emocionales. Entonces, eso no lo hace ninguna fórmula. Insisto, sin satanizar a la fórmula. Pero si se puede trabajar, así sea lactancia mixta, vamos a tener estos beneficios maravillosos. Cerramos entonces esta conversación que ha pasado volando el tiempo, increíble. Vamos a hablar del tiempo de lactancia. Ahí está, que va con la última parte de esta conversación, que es hablar del primer mes de vida. ¿Hasta qué edad debería lactar el ser humano? Depende en qué época de nuestra historia me preguntas. La gente ve a una mamá con su bebé de 2 años dándole la teta y le dicen, qué barbaridad, le estás haciendo un daño psicológico, y las mandan al psicólogo, ¿no? Entonces, ¿cuánto lactaba el ser humano antes, en la prehistoria? 3 años. Hay un papiro egipcio que dice, y lo llevaste a tu cuello y lo amamantaste por 3 años. Y hay fósiles egipcios, ¿no? Claro, y hay fósiles de hace miles de años que han demostrado que lactábamos
4 años. Entonces, los orangutanes lactan 8 años, los chimpancés 5 y los gorilas de 4 a 5. Y viven 30 a 35 años. Y el ser humano que está viviendo más de 80 años, darle lactar 2 años no es lactancia prolongada, ¿no? Ese término de lactancia prolongada es bien complejo. Es muy complejo. Cada vez se está dejando de usar. Ahora también hay un aspecto social, porque claro, tú me dices, ya la orangután hembra da 8 años de lactar, pero la mujer de estos tiempos no es la mujer de hace 100 años o de hace 80. La mujer de estos tiempos es una mujer que ha revolucionado el ámbito laboral, el ámbito de diferente tipo, artístico, deportivo, de las letras, de la ciencia, y dile pues que debe lactar 4 años, ¿no? No es fácil. Ahora, no solo ahora, Gustavo, en 1800, o sea, cuando hubo la revolución y las mujeres tenían que trabajar ayudando a sus maridos, contrataban esclavas para que sean sus nodrizas y ellas se iban a trabajar y la nodriza le daba la leche el tiempo que a la mamá podía pagarle, pero eran esclavas que al final tenían que alimentarlas o pagarlas. Entonces, el tema del tiempo de la lactancia materna ha cambiado a lo largo de la evolución del ser humano muchísimo. Y más que cuánto tiempo tienes que darle a lactar, lo que finalmente hemos concluido es que la lactancia materna debe ser exclusiva los 6 primeros meses. 6 meses solamente leche. Y luego ya no es, eso tú siempre me lo has comentado, y no es, o sea, no es que no sea indispensable, pero no es el alimento esencial y principal para el niño. A partir de los 6 meses que el niño comienza a comer, la lactancia materna va perdiendo su protagonismo y va iniciándose la lactancia con alimentos sólidos o papillas que van a tomar el rol principal. Entonces, más que cuánto tiempo le tengas que dar de lactar, lo importante es que sepa la madre es que a partir de los 6 meses hay otros alimentos que tienen que tomar el protagonismo. Y la lactancia materna cada vez va a ir siendo relegada a complementar la alimentación sólida. Y sí, efectivamente, después del año, los 2 años de vida, si es que el niño ha recibido 1 año de lactancia materna, yo por lo menos creo que es una mujer que ha logrado bastante. Si logra dar de lactar hasta los 2 meses, yo creo que ya es igual bastante más de lo que la mayoría debemos aplaudir y celebrar y respetar a la mujer de fórmula o de lactancia, tenga cesárea o tenga parto, por lo que significa ser madre. Padre también, pero igual, son roles distintos. Y es muy difícil. Yo me quito el sombrero. O sea, qué suerte, entre comillas, digo, que no tengo que menstruar todos los meses, que no tengo que parir, que no tengo que llevar un embarazo a 9 meses, que no tengo que cuidar de la manera como cuida una mujer. Es un trabajo muy fuerte y lo menos que necesitamos es darle culpas si no pudo disfrutar o tener el parto vaginal que quería o no pudo dar la teta el tiempo que quiso, ¿no? Porque hay muchas cosas que juegan en torno a esto. Terminamos entonces ahora hablando rápidamente de este primer mes de vida, porque sales de alta y te vas a tu casa y alguien te dice, hey, no salgas a la calle hasta que le pongas las vacunas de los 2 meses, no salgas a la calle porque se puede contagiar de algo. ¿Qué vacunas le vamos a poner a los 2 meses que en el parque podría haber? No, ninguna. Ese es un mito. No hay ninguna vacuna que lo vaya a proteger para salir al parque y estar en contacto con alguien. A los 2 alguien. meses le vamos a poner tétanos. A ver, ¿no? O sea, la única vacuna que va a recibir es la lactancia materna. Así es. Que por ahí está recibiendo inmunoglobulinas, anticuerpos que lo van a proteger contra muchas de las enfermedades que la madre ya tuvo y que generó anticuerpos. Entonces, si queremos hablar de vacunas, ese niño en realidad está siendo protegido por la leche materna si es que la está recibiendo. No quiere decir que un niño alimentado con fórmula no esté protegido. Igual la mamá durante el embarazo le ha pasado anticuerpos. Pero digamos que la lactancia materna tendría cierto factor protector contra algunas enfermedades y es alguno de los beneficios de la lactancia. Sí. Y recordar que a los 2 meses la vacuna que le ponemos a los bebés tiene tétanos, que no necesariamente se va a contagiar de tétanos en el parque, o hepatitis B, o polio, o difteria, o neumococo, rotavirus. ¿Cuáles son lo que un niño podría contagiarlo si sale? Virus respiratorios. Sí, claro, ¿no? Influenza, adenovirus, rotavirus. Parainfluenza, rinovirus, metaneumovirus. O sea, son la mayoría de virus que no van a recibir ninguna vacuna, sobre todo antes del primer año, ¿no? Si sales a pasear con tu bebé, que nadie se acerque a menos de 1 metro, como aprendimos en la pandemia, y no se va a contagiar de nada. Eso es lo que yo siempre les digo. A ver, si tienes un parque cerca a tu casa, sí, sacas la ventana, la cabeza por la ventana de tu cuarto. Si no hay nadie en el parque, si no hay una fiesta infantil en el parque, baja con tu hijo, dale una vuelta a la manzana, regresas a tu casa, ves que todo esté bien, al día siguiente te das 2 vueltas y poco a poco te vas a ir soltando y te vas a dar cuenta de que no pasa nada. Ahora,
hay que tener ciertos cuidados. O sea, por ejemplo, ya estábamos hablando de que los niños no deberían de recibir sol. Entonces, claro, sal a una hora prudente, donde sabes que no va a haber mucho calor, donde no va a haber sol y donde no va a haber mucha gente en el parque. O sea, de 7 a 10 de la mañana y después de las 4, 4 y media. Sí, exacto. ¿no? Y entonces... Y no ir a lugares donde haya mucha gente, ¿no? O sea, ya, entonces el doctor Rivara me ha dicho que puedo salir, me voy al centro comercial. O me voy a misa, ¿no? Lo voy a llevar a misa. Por más que sea algo que he visto que se van a matrimonios, claro, a fiestas de matrimonio. Y yo he publicado varias veces en las redes este consejo, ¿no? Que salgan a pasear, que no es necesario esta cuarentena tradicional y antigua que le decían a la mamá 40 días encerrada con su bebé en casa. Y me han criticado muchísimo, ¿no? Porque que si usted no es obstetra, ¿por qué dice? Yo no digo que la mamá tiene que recuperarse, ya sea una cesárea o de un parto. Por supuesto que sí. Yo siempre les digo, en la medida que te sientas mejor, sal un ratito a respirar con tu bebé y con tu pareja, das una vuelta y regresas. Yo no estoy diciendo que salgan a convivir en la comunidad, sino es un paseo tranquilo y entre ellos nada más. A ventilarse. ¿no? Tan pronto la mujer se sienta en capacidad de darse una vueltita de 5 minutos primero, después de 10, de 20, etc. Y también pensando en la depresión postparto inmediata, ¿no? Que le llaman también el baby blues, que dura como 15 días, que casi todas lo van a tener, diferente a la depresión postparto, que ya es una patología, ¿no? Entonces es importante distraerse. Y otro consejo que le digo siempre a las familias es importante que cuando ya las cosas están muy estables, como pareja no descuiden también escaparse un ratito como pareja. Si la abuela te dice, yo los cuido, confía. La mamá también puede salir con un par de amigas. El papá también puede salir con un par de amigos. Y los tres también pueden salir como familia. Entonces, no olvidarse que está bien, eres mamá, eres papá, pero tienes una vida que cuidar también. Sí, ¿no? sí, total. Y hay algo que yo siempre le digo a los papás cuando están acá. Algunas mamás se ríen, otras me miran un poco con desconfianza, que yo le digo, escúchame, tú has tenido a tu hijo 9 meses en tu barriga. Cuando nació, es lo más importante que tienes en tu vida. El papá, algunos papás sí, hacen su vínculo súper rápido, pero hay papás que le toman un poquito más. Y que a veces pasa que llegan a la casa y al papá lo llaman y le dicen, oye, un favorcito, ¿puedes venir? Y el papá le dice, oye, voy a salir un ratito. Y la mamá le dice, ¿cómo? ¿Vas a salir? Y el papá le dice, sí, pero voy y vengo. ¿Pero cómo? Si tu hijo acaba de nacer. Entonces, para la mamá es lo más importante y ese vínculo que genera madre-hijo... Que es biológico, ¿no? Que es biológico, es súper potente. El hombre a veces le toma un poco más de tiempo, pero yo siempre le digo a la mamá, no te preocupes que tu esposo va a hacer su vínculo y lo va a hacer de repente hasta más fuerte que el tuyo, pero dale un tiempo. Y también entender... Y no es que sea machista, no, es una realidad. Y se me interpretó mal un video que puse hace unos meses diciendo que esto no es una justificación, pero nosotros los hombres no tenemos esa capacidad sensorial que tienen las mujeres de despertar al menor ruido que hace un bebé y tampoco tenemos la capacidad de soportar ese cansancio inicial. Claro. Yo entro a la habitación y tú también de una mamá que acaba de dar a luz, hace 24 horas ha dado a luz, ha tenido una labor de parto de 24 horas, ha parido, está dando la teta toda la noche, entra y está fresquita. O no, entras y se levanta y el esposo está... Pero y el esposo, tú hablas media hora con voz fuerte y nunca se despertó. Sí, sí. Y seguramente ese hombre quisiera estarte escuchando, pero no lee el alma. Insisto, no es una justificación. No, para nada. Y tiene que poner a su parte el hombre, pero es así. Sí, hay que entenderlo a veces. Y yo le digo, tranquila que va a ser su vínculo. Su hijo va a ser lo más importante para él. Pero le va a tomar un poquito más de tiempo. Así es. Porque la mamá se vinculó desde que tuvo la concepción. Totalmente. Ha sentido algo totalmente diferente. Día tras día ha sentido a su bebé. Hay papás, interesante, porque hay papás que yo hago este comentario y me dicen, no, doctor, para mí ahorita es lo más importante, yo no quiero nada. O sea, hay papás que sí lo logran hacer. Así es. Pero no todos lo hacen, ¿no? Sí, poco a poco, cada uno a su tiempo y sin comparar. Somos distintos los hombres y las mujeres. Y otra cosa que yo les recomiendo también, Gustavo, a las parejas, que es algo que siempre doy en mi charla cuando se van de alta, es que los papás son ellos. Y la decisión la tienen que tomar ellos sobre lo que quieran hacer en la crianza de su hijo. No hay peor cosa en la vida que alguien te diga que hagas algo con tu hijo y después te arrepientas de haberlo hecho. Porque vas a decir, ¿por qué le hice caso a esa persona? O no haberlo hecho porque te convencieron de no hacerlo. Exacto, ¿no? O que tu hijo o tu hija te diga, adelante, ¿por qué hiciste eso conmigo? Y tú le tengas que decir, porque le hice caso a tal. En cambio, si tú haces algo pensando que es lo mejor para tu hijo y tu hijo te recrimina más adelante, le va a decir, hijo, yo pensé que era lo mejor para ti, lo hice desde el fondo de mi corazón, si me equivoqué, discúlpame. ¿Me entiendes? Entonces, la decisión la tienen que tomar ellos y tienen que hacerlo en base a lo que ellos creen que es lo mejor.
Que escuchen a los demás, sí. Escucha Eso, todo. hay que escuchar. Escucha al doctor Gus, escucha los podcasts, pero la decisión la tomas tú sobre lo que quieres hacer y asumes las responsabilidades y lo que sí estuvo bien o mal, ¿no? Y finalmente no va a pasar nada malo, pero hay veces en que tomas decisiones y te arrepientes por haberle hecho caso a un tercero. Justamente ¿no? lo dijiste al inicio de esta conversación, ¿no? Tomar decisiones previamente informándote. O sea, decisiones informadas. Escuchas, aprendes y con ese conocimiento dices, bueno, yo decido. Yo creo que esto es lo mejor para mi hijo. Y no se mira atrás. ¿No? O sea, es como cuando dicen, doctor, ¿lo circuncido o no? Mira, si circuncidas está bien, si no circuncidas está bien, pero no mires atrás. Porque esa es una decisión que se toma en pareja o sola, si eres madre sola, Con la información. con la información. Y pase lo que pase, es tu decisión. Así Porque es. una circuncisión se puede complicar o no. Y si no la hiciste, uy, mira, al final la tuve que hacer a los 10 años. Pero fue tu decisión, no pasa nada. Así Con es. tranquilidad. Bueno, Diego, ha sido muy productiva esta conversación. Le va a servir muchísimo a los padres y a las abuelas que lo escuchen y a todas las mamás y a los padres y a las abuelas que nos están escuchando. Las abuelas, no hemos las hablado. abuelas. Sería bueno terminar con las abuelas. Tú sabes que yo le doy un valor importantísimo. Mi último libro es sobre abuelas. No es una crítica a las abuelas, son 100 mitos de abuela, pero es como Tienes algo. tu silla para la abuela. Tengo una silla para la abuela y siempre digo a las madres que es tu gran aliada, pero hay que informarlas, hay que educarlas y recordar que son valiosísimas y lo acabas de decir, la decisión al final es de la mamá, no de la abuela, pero hay que darle un lugar, porque el día que quieres salir un ratito a respirar o darte un pequeño viajecito, la primera aliada que vas a tener es la abuela, De todas tanto maneras. tu suegra como tu madre, ¿no? Entonces hay que delegar y hay que dejarse ayudar también. Gracias, Diego, por esto. Se quedan muchos temas en el tablero. Creo que hemos hablado la mitad, pero da pie para otra reunión.